Hola amigos, soy el profesor Víctor Arroyo y te doy la súper bienvenida a este canal donde mis videos tratan de ayudarte a crecer en la instrumentación quirúrgica. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario que me ayuden en mis videos. Continuaremos ahora con la segunda parte de la hemostasia quirúrgica. La hemostasia por métodos físicos, de acuerdo a la clasificación que venimos trabajando, vamos a ver primero por electrocauterio. Se utiliza un equipo de electrocoagulación que transmite una carga eléctrica al vaso para realizar la hemostasia por medio de una electrocauterización, cerrando así la luz del vaso. Para ello debemos tener un equipo, que es esto, los electrodos positivos o en este caso VIP de tipo bipolares o monopolares. La unidad electroquirúrgica es un equipo electrónico capaz de transformar la energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o disecar los tejidos, eligiendo para esto corrientes que se transforman o se desarrollan en frecuencias por encima de los 200.000 Hz. Esto no interfiere en los procesos nerviosos, ya que solo produce calor. Estos equipos presentan un electrodo activo, constituido en este caso por el lápiz de electrobisturí. También presenta un electrodo neutro o negativo o retorno del paciente o plancha de retorno del paciente, que es adhesiva, que contiene una ficha universal plana. También contiene un pedal para el control del electrobisturí, ya sea para el corte o la coagulación. Estos equipos utilizan un electrodo que pueden ser de monopolar o bipolar. Las funciones que cumple el equipo de electrocoagulación son dos. Uno va a ser de corte o para cortar y de coagulación. Para realizar el procedimiento de corte, el electrobisturí calienta rápidamente el líquido intracelular, produciendo que la presión interna del vapor rompe la membrana plasmática, produciendo el corte. En la coagulación, el equipo de electrobisturí calienta lentamente a los tejidos, produciendo que el líquido intracelular y el líquido extracelular se evaporen sin destruir las paredes o membrana plasmática. Esto produce que los tejidos se contraigan y produzcan la vasoconstricción o obliteración del tejido. El equipo de electrocoagulación son unidades individuales que en conjunto forman un circuito eléctrico, donde la corriente, debe fluir desde el generador, que es esto, que sería el equipo, hasta el electrodo activo, que sería el lápiz de electrobisturí, y esto pasa a través de los tejidos, produciendo ya sea el corte o la hemostasia, y retorna la electricidad, el impulso eléctrico, a través del electrodo neutro o negativo, que es la plancha del electrobisturí, que sería el cable a tierra. Esto retorna al generador, cerrando el circuito.
las puntas de la carga positiva o la punta del lápiz del electrobisturí puede ser controlado ya sea desde el mango, como vimos recién, por medio de dos controles o bien por medio de un pedal, que también lo vimos recién. Estos botones o estos controles tienen para realizar las dos acciones, ya sea de cortar o de coagular. Luego tenemos la plancha, que es el electrodo neutro o es de carga negativa, es autoadhesiva, es de uso único, es decir, es descartable, se coloca en la zona muscular una vez que el paciente ha sido colocado en la posición quirúrgica deseada. Una vez que ustedes colocaron al paciente, antes de empezar a hacer el campo, se coloca la plancha del electrobisturí. Siempre la plancha va a quedar por debajo, ¿verdad?, de la posición del paciente. Para el uso de esto también hay que tener en cuenta que los pacientes no tengan marcapaso, si tienen prótesis o si tienen uniones metálicas. Ya vamos a hablar un poquito más de este tema. El panel frontal, que es esto, está constituido primero por el interruptor o indicador de encendido y apagado. Luego vamos a tener un lector de intensidad para el modo de corte, y un selector de potencia, ya sea para aumentar o disminuir la intensidad deseada. Nosotros trabajamos a una intensidad de corte de 70. Para el modo de la coagulación, tenemos un lector de coagulación y también van a tener un selector de potencia, ya sea para aumentar o disminuir la cantidad de la electrocoagulación. Luego tenemos un selector o modo de bipolar, que es esto, donde tenemos un lector del bipolar, de la intensidad del bipolar, que bueno, nosotros trabajamos entre 20 o 30 dependiendo del tipo de tejido que se va a trabajar, y el selector de potencia. Por debajo de los lectores vamos a encontrar las fichas de tomas. En este caso, por ejemplo, acá se colocan, que tienen dos orificios, se colocan en la ficha macho del bipolar. Luego tenemos acá, vamos a colocar la ficha de la plancha de electrocauterio. Va a depender también del tipo de ficha que tenga el electrocauterio, y las tomas del lápiz del electrobisturí. Acá vamos a colocar las tomas o ficha del lápiz del electrobisturí. Repasemos un poco. Acá vamos a colocar, que son dos fichas, los bipolar. Acá vamos a colocar la ficha o toma del electrobisturí, que son 3. Acá vamos a colocar la ficha de la plancha del electrocauterio, que es 1, si es ficha única. Y si es ficha plana, va a ir colocada en este sector. Bueno, el monopolar, que es el electrodo monopolar activo, desde que fluye la corriente de alta frecuencia hasta el electrodo neutro o placa de toma tierra. Esa es la manera que funciona el monopolar. El electrodo neutro, que es esto, es la placa o plancha que se fija en el paciente para cerrar el circuito. Esta placa o plancha debe ir colocada, como recién le dije, en la zona muscular por debajo del paciente, una vez que el paciente ha sido colocado en posición quirúrgica. Ahora, es muy importante tener en cuenta que esta plancha no puede ir colocada, por ejemplo, por debajo
de las cavidades torácica ni abdominal, por más cantidad de músculo que tengan en esta zona. Esta plancha puede ir colocada en la zona glútea o en el muslo. Si tuvieras alguna otra posición diferente en el cual no puedas colocarlo o la intervención quirúrgica no te permita colocar la plancha en los miembros o en la zona glútea, lo ideal sería no en la pared torácica, sí a nivel del hombro, a nivel deltoidea. Las puntas ahora hablemos del electrobisturí, del lápiz de electrobisturí. Las puntas o la carga positiva del electrobisturí, que es esto, pueden tener diferentes formas. Pueden ser en forma de cuchillo o de filo, que es la más usada, en forma de aguja o punta, que es como una punta de una aguja. Y también podemos tener la de punta esférica para hacer la coagulación de mucosa, como se ve acá en la imagen. Algunas puntas de estos suelen ser de teflón para que el tejido no se quede adherido y puede quemar. Este mango, como les dije recién, tiene dos botones, uno de color amarillo que es para realizar el corte de los tejidos y el de color azul es para realizar la hemostasia o coagulación del tejido. También podemos utilizar el pedal. El pedal, como vimos recién, también es de color amarillo para realizar el corte y de color azul para realizar la coagulación. Ese mismo pedal vamos a utilizar también en los equipos de bipolar. Para la función bipolar vamos a utilizar la pinza de disección bipolar. Esta pinza, que es esta, presenta una ficha de conexión bipolar con dos tomas macho y una ficha de conexión en el cable, una ficha de conexión bipolar con dos orificios o ficha hembra para conectarla con la pinza de disección bipolar. Este cable de bipolar también presenta dos fichas únicas para la conexión bipolar que ya hemos dicho anteriormente en el equipo, va conectado en el equipo de electrocauterio. Esta pinza de disección bipolar utiliza dos electrodos activos iguales. La corriente circula por una de las placas de la pinza que atraviesa el tejido y pasa a la otra placa, cerrando así el circuito. Estas pinzas de disección no necesitan en sí el cable a tierra. El flujo de corriente es solamente entre ambas puntas de las pinzas. Esto realiza una hemostasia puntiforme solo en el lugar donde la pinza realiza la aprehensión. Ahora veremos la pinza Ligashure. También es una pinza bipolar. Es un sistema de sellado de vaso de Ligashure que permite realizar la hemostasia mediante la compresión y la obliteración de los vasos mediante la emisión de energía bipolar. Esto incluye un generador electroquirúrgico capaz de detectar la característica del tejido cerrado entre la mandíbula de la pinza del instrumental y administrar la cantidad exacta y necesaria para realizar el sellado o coagulación, produciendo la desnaturalización del colágeno y la elastina con la fusión íntima. Las pinzas de bipolar tenemos de diferentes tipos. Tienen ser las estándar, que es capaz de coagular vasos pequeños alrededor
de 1 a 7 milímetros, con corriente de alta frecuencia y de bajo voltaje, produciendo así una mínima elección térmica por fuera de la prensión de la pinza, o sea que esta pinza de ligadura solamente haría hemostasia en el lugar de prensión del tejido, nunca dañando el tejido externo. Existen también diferentes tipos de instrumental que realizan el sellado de bipolar. Esto se lo clasifica de acuerdo al tejido y de acuerdo al tipo de cirugía. Por ejemplo, en la imagen nosotros tenemos pinzas de ligadura de tipo LS1037 que lo utilizamos para las videocirugías, mientras que en otras pinzas de menor tamaño y de menor alcance la podemos utilizar como pinzas para realizar cirugías convencionales o a cielo abierto. En hemostasia por ultrasonido se utiliza el bisturí de ultrasonido para realizar la disección o coagulación. Se aplica ondas de ultrasonido de alta frecuencia a los tejidos tratados. Este instrumental realiza la función de corte y de coagulación por medio de la vibración mecánica que este mismo genera. La energía eléctrica es convertida por un traductor de energía mecánica vibrando en el extremo del instrumental en contacto de los tejidos, produciendo ya sea el corte o la coagulación. Los tipos de bisturí de ultrasonido tenemos el bisturí de Cavitron, en el cual la vibración produce cambios de presión en el tejido, produciendo fragmentación de las células. Otro tipo de bisturí de ultrasonido son los selectivos de tejidos de alto contenido de agua o líquido. En la coagulación de argón tenemos el argón plasma. Es un método termoablativo monopolar de electrocoagulación sin contacto que permite la aplicación de energía de alta frecuencia, entregando gas de argón ionizados a los tejidos, lo que genera desde una zona de retracción de la superficie hasta una zona de desvitalización. El gas que se utiliza es el gas de argón, que es inerte, que actúa como puente eléctrico, creando un túnel del gas ionizado por donde se desplaza la corriente hacia el tejido. La hemostasia es mucho más rápida, es homogénea, con menor daño de los tejidos y con mejor capacidad de cicatrización. Esta se activa a 1 centímetro del tejido con una penetración en el parénquima del tejido de 2 a 3 milímetros. Este equipo comúnmente se puede utilizar en las hepatectomías. Ahora veremos hemostasia por métodos químicos. Entre estos métodos vamos a tener la celulosa oxidada. En este caso vamos a hablar del Surgicel. Es un tejido estéril preparado de la oxidación controlada de la celulosa oxidada, lo que convierte en material bioabsorbible. Las gasas de celulosa oxidada se regenera en el tejido. Es un hemostático tópico muy utilizado en la hemostasia intraoperatoria y puede dejarse en el lecho quirúrgico. Este tipo de hemostasia está indicado para las hemorragias, especialmente capilares, venosas o arteriales. También lo podemos utilizar en pequeños vasos de menor calibre, ya sea arterial o venoso. Siempre se utiliza este procedimiento cuando en sí los procesos convencionales no han dado o no han sido favorables.
El Surgicel en contacto con la sangre se convierte en una masa gelatinosa que actúa como coágulo artificial. Esta celulosa oxidada es de origen natural, tiene un tiempo de absorción aproximadamente de 7 a 14 días. Se puede almacenar a temperatura ambiente. Luego tenemos el Surgicel Nut Kit. Es un sustrato a base de fibra de celulosa oxidada de alta pureza con propiedades de alta adherencia. Se aplica en todo tipo de tejido, no produce reacciones alérgicas ni infecciones. Es un tejido absorbible, es suturable, quiere decir que nosotros lo podemos suturar hacia el tejido con una sutura delicada, también absorbible. Podría ser un Vicryl 4.0 o 5.0, brindando un mayor control durante su aplicación. Este es de material mucho más denso que el anterior, que proporciona una alta resistencia a la tracción en presencia del sangrado abundante. Vuelvo a decirle que este procedimiento, el Surgicel, se utiliza únicamente para las hemorragias capilares, ya sea venosas o arteriales, o en vasos de pequeños calibres que produzcan un sangrado abundante. Son más utilizados en las videocirugías o cirugías laparoscópicas. Este producto es un bactericida contra el gram positivo y negativo. Posee un tejido de punto más denso, lo que da mayor fortaleza y cobertura para evitar el sangrado importante. El tiempo de absorción también es casi similar al anterior, es de 7 a 15 días y es de origen vegetal. Ahora veremos la esponja gelatina. En el nombre comercial sería el Spongostam. Es una esponja gelatina absorbible preparada a partir de las reacciones natural de la espuma de gelatina purificada de densidad uniforme. Se compone de 100% de gelatina porcina estéril. Es insoluble en agua. Está indicado para el sangrado también capilar o venoso o sangrado en napas o en capas. Su acción mecánica: actúa como tapón, se adhiere en el lugar de la hemorragia y absorbe alrededor de los 45 veces su propio peso. Debido a su porosidad uniforme de plaquetas, son capturadas y se activa la cascada de la coagulación, transformando el fibrinógeno soluble en una red de fibrinas insolubles, lo que detiene la hemorragia. Cuando se implanta en los tejidos, se aplica como almohadilla húmedas. El tiempo de absorción es de 20 a 35 días en los parénquimas viscerales, pero en contacto de la mucosa se absorbe mucho más rápido, puede ser entre 9 a 5 días. El Spongostam en polvo es una gelatina absorbible pulverizada con colágeno. Se mezcla con solución fisiológica y o con antibiótico para formar allí una pasta que puede ser esparcida hacia los lugares difíciles de acceso, en pequeñas heridas, por ejemplo. En este caso se lo utiliza especialmente en las fisuras del vaso. Está indicado para el sangrado capilar, ya sea venoso o sangrado en capas o en napas. Esto no se utiliza en sí en pequeños vasos en vasos de pequeños calibres como el anterior. El tiempo de absorción va a ser de 20 a 35 días y su presentación es aproximadamente de 1 gramo.
La cera para hueso es una mezcla de cera de abeja al 80% más el isopropilopalmitato al 20%. El porcentaje no es el exacto. En algunos la cera de abeja es un 78% y en el otro, el palmitato, sería el 22%, pero es un rango de aproximación. Esta se puede moldear y aplicarse manualmente sobre el tejido óseo. No es absorbible y su presentación es en barra aproximadamente de 25 gramos y es esterilizado por rayo gamma cuando es esterilizado de manera industrial. Cuando es utilizado o fabricado en las instituciones hospitalarias, ¿verdad? Se puede esterilizar en autoclave. La acción de la cera para hueso es un hemostático sin acción farmacológica. Su efecto es puramente mecánico, ya que rellena los espacios dejados en el tejido óseo después de realizar la sección o corte. Especialmente lo que hace es cerrar el tejido esponjoso, deteniendo así las hemorragias. La desventaja que tiene la cera para hueso es inhibe la osteogénesis, aumenta la posibilidad de infección, disminuye la capacidad del hueso para eliminar las bacterias al realizar el sellado capilar. El tejido óseo no realiza la osteomielitis necesaria. Y en el largo tiempo, se podría decir así, aparece como un cuerpo extraño, donde actúan los macrófagos gigantes que encapsulan realmente a la cera. Entre los adhesivos tisulares biológicos, es un sellador de fibrina de dos componentes que ofrecen una alta concentración de fibrinógeno humano como coadyuvante en el sellado y cierre de las heridas quirúrgicas o traumáticas. En sí, estos adhesivos tisulares cumplen dos funciones en el sellado y en la coagulación sanguínea. Son sustancias que polimerizan en contacto con los tejidos y que de esta polimerización puede unir a los tejidos y actuar como sellante. Los componentes biológicos como la fibrina, la trombina, el colágeno y la transglutaminasa tisular, que actúan como cola de fibrina o cola biológica. Los componentes cualitativos, vamos a tener lo del principio activo. Tanto cualquiera de los sellantes o de los adhesivos que se podemos hablar, no hay una marca precisa, no vamos a hablar de una marca precisa. Tiene un principio activo que va a ser el fibrinógeno humano, el factor 13 activo de la coagulación, que es propio de la coagulación humana, y la aprotinina de bovina. El principio activo 2 tenemos la trombina humana y el cloruro de calcio. Las propiedades farmacodinámicas que contienen los adhesivos tisulares es que el sistema de adhesión de la fibrina inicia la última fase de la coagulación sanguínea fisiológica, y la última fase de la coagulación es la conversión del fibrinógeno a fibrina, que hablamos ya anteriormente en el video anterior de la coagulación sanguínea fisiológica. Entonces, volviendo al tema, dijimos que el fibrinógeno se convierte en fibrina, se produce por la disociación del fibrinógeno en monómero de fibrina y fibrinopéptidos. Estos monómeros de fibrina se acumulan y forman, ¿verdad?, la red de fibrina, y que posteriormente formarían lo que sería la fibrina del coágulo. El factor 13 activo o factor 13A es activado por el factor 13 inactivo, y esto por acción de la trombina. Esto forma un enlace cruzado de fibrina, lo que constituye a formar la red de fibrina.
Los iones de calcio son necesarios acá para la conversión del fibrinógeno, como también para la reticulación de la fibrina. Por eso, en los componentes que contiene estos adhesivos hay presencia de cloruro de calcio. A medida que la cicatrización de la herida va evolucionando, el aumento de la actividad fibrinolítica es inducido por la plasmina y se inicia la descomposición de la fibrina, implicando el proceso de la remodelación del tejido. De esta manera, el adhesivo tisular va desapareciendo o se va absorbiendo en el tejido. Las propiedades farmacocinéticas es que los selladores de fibrina hemostáticos se aplican de manera local y no se deben administrar por vía intravascular. Se utilizan en heridas esplénicas debido a los traumas penetrantes o quirúrgicas. También se puede utilizar para el control de las hemorragias por medio de técnicas no convencionales, incluyendo entre sutura, ligadura, cauterización de monopolar o bipolar. En esos tejidos se puede utilizar cualquier tipo de adhesivo tisular. También actúa como sellador coadyuvante en el cierre de la colostomía posterior a que se realizó la colostomía, es decir, el cierre de la colostomía se puede utilizar de manera coadyuvante para aumentar la continencia de la sutura. También está indicado como coadyuvante en las heridas de cirugías que involucran bypass cardiopulmonares. Como se ven en la imagen, es un agente hemostático satisfactorio en pacientes totalmente heparinizados. Bueno amigo, espero que te haya servido este video. Me dejas un like y suscríbete a mi canal. Gracias.